Antes, no podía ser libremente cariñosa con mi esposo y decirle que lo amaba, pero ahora puedo hacerlo. Cualquier cosa que esté interrumpiendo tu carrera, alterando tu salud, perturbando a tu familia, esa perturbación causada por la oscuridad, ya es suficiente. Declaro luz ahora mismo. Recibe luz en tu carrera, recibe luz en tu familia, luz en tu salud, luz en tu matrimonio. Que se haga la luz, 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 que se haga la luz. Mi nombre es Helen y él es mi esposo Andries. Damos nuestro testimonio desde Sudáfrica, pero somos originariamente zimbabuenses. Quiero agradecer a Dios por lo que ha hecho por mí. No soy alguien que fue criada en un hogar cristiano, donde me despertaría por la mañana, iría a la iglesia y cosas así. Para mí no fue así cuando crecí. Fue cuando me casé con mi esposo, porque él creció en un hogar cristiano, yo no, y descubrí que necesitaba entregar mi vida a Dios y ser hija de Dios. Mi esposo y yo nos conocimos en el 2010, nos casamos el mismo año que lo conocí. Cuando salíamos todo era hermoso. El amor estaba ahí, el cariño era increíble. Fue cuando me casé con él y tuve un bebé. Ahí fue cuando realmente empezó el problema. Para mí, lo que más experimenté en aquel entonces fue el problema de las pesadillas. Las pesadillas eran mi mayor problema. Experimentaba que una figura masculina venía a tener una aventura conmigo y cuando eso pasaba, a la mañana siguiente, me enojaba muchísimo, hasta el punto de que nada de lo que alguien hiciera realmente me haría feliz. Entonces, no entendía estas cosas que tenían que ver con el ámbito espiritual. Nunca me enseñaron nada de eso mientras crecí. Fue cuando vi Emmanuel TV y otros canales cristianos que me di cuenta que lo que estaba pasando era una cosa espiritual. Ahí fue cuando empecé a entender mis problemas. Lo que me estaba pasando no tenía nada que ver con lo físico, era algo espiritual. Y la única persona que podía poner fin a eso era Dios Todopoderoso. Así que a medida que pasó el tiempo, recuerdo que habían días en que dormía y lloraba. No permití que mi esposo se diera cuenta de que estaba llorando, porque pensaría que tal vez él era el que había hecho algo malo. Mientras tanto, no había hecho nada malo. Era algo por lo que estaba pasando que no podía explicar, porque es muy difícil decirle eso a alguien o a otras personas. Tuve una pesadilla, por eso estoy enojada. Es difícil explicar estas cosas, especialmente hoy en día. Y esto continuó así durante años. Desde el 2010, puedes imaginar cuántos años pasaron. Ahora tenemos dos hijos, un niño y una niña. Mi primer hijo acaba de cumplir 13 años y mi última hija tiene 5 años. Con este problema vinieron muchos problemas, sobre todo enfermedades. Aumenté una enorme cantidad de peso, innecesariamente, aunque no comía mucho. Número 2. Tenía una picazón que sentía aquí en la garganta. Cuando me picaba, tenía que comer dulces o beber algo con menta, solo para liberar o aliviar la garganta aquí. Y a veces tenía la nariz tapada y preguntaba a otras personas. Algunas personas decían que era sinusitis, pero nunca fui a un médico para confirmar si era cierto lo que me estaba pasando. Pero tenía síntomas que sugerían que lo tenía, aunque nunca fue confirmado por un médico. Entonces fui a la farmacia y este es uno de los medicamentos que me dieron. Dice Sinucon. Eso es lo que estaba tomando, solo para mostrarles que realmente lo estaba tomando. Si pueden ver, tomaría al menos 2 tabletas, ya sea por la mañana o por la noche. Cuando las tomé, ayudó a calmar la situación. Estornudaba mucho. A veces estornudaba como si no fuera normal. Así puedo describir la situación.
Y así todo esto continuó y continuó. Y recuerdo incluso con el tema de mi hija. Me tomó más tiempo concebir mi segunda hija. Tuve a mi hija. Yo siempre le gritaba. No quería tener niños cerca de mí, ni siquiera a mi esposo. A veces no lo quería cerca de mí. O había una sensación de irritación que me daba cada vez que me tocaba. Él es una persona muy cariñosa, es muy cariñoso. Así es él. Pero por mi parte sería difícil transmitirle eso. Pero cuando él no estaba, yo quería hacer esas cosas. Así que en realidad estuve luchando con esto durante años. Pero tenía la esperanza de que un día, en algún lugar, Dios me rescataría. Recuerdo que estaba en Facebook y vi el servicio de oración interactiva del hermano Chris. Me dije a mí misma, están teniendo servicios de oración interactiva. Eso significa que puedo conectarme con él desde aquí. Entonces dije, déjame intentarlo. Inmediatamente les envié un correo electrónico y por la gracia de Dios, ellos respondieron y me invitaron. Eso sí, la primera vez que me uní al servicio de oración interactiva, no se trataba de querer que Dios cambiara quién era como persona y que Dios tomara la autoridad en mi vida. Se trataba más de lo que Dios podía hacer por mí. ¿Qué negocios podría hacer y cosas así, cosas carnales? Estas cosas no tenían nada que ver con mi vida espiritual y mi crecimiento y tener esa relación fuerte con Dios. No se trataba de eso. Así que entré al primer servicio en vivo. Creo que fue el primer sábado de junio. Era el primer sábado del mes de junio de este año 2024 y luego volví a entrar por segunda vez. Pero cuando me uní por segunda vez, mi oración cambió. Dije, Dios, no te voy a pedir nada y decir, haz esto por mí. Dame esto, aquello. Quiero lo que tú quieres para mí. Cualquier cosa que quieras para mí, eso es lo que quiero hoy. No te voy a decir lo que quiero porque tú sabes lo mejor para mí. Y recuerdo que incluso le pedí misericordia, que tuviera misericordia de mí. Así que el hermano Chris llegó al servicio ese día y dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que cuando tienes un desafío o una situación que parece no desaparecer, a veces Dios quiere obrar a través de ti. Él quiere obrar a través de ti para poder usarte para superar ese desafío. Así lo dijo, algo así. Entonces comencé a pensar en lo profundo de mi corazón y me di cuenta de que tal vez mi corazón necesitaba estar bien con Dios para que Él pudiera obrar a través de mí. Porque no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Dios quiere para mí porque Él sabe lo mejor para mí. Así que entramos al servicio de oración en vivo y el hermano Chris empezó a decir, pide perdón, libera tu corazón. No se trata solo de estar de pie físicamente, sino también de estar de pie con el corazón. Recuerdo que lloré en ese servicio porque fue muy conmovedor. Estuve muy emocionada ese día. Fue como si alguien te estuviera hablando aunque nunca lo hubieras conocido. Ellos no conocen tu historia, así lo sentí. Entonces empezó a orar por todos. Así que en medio de eso comencé a temblar. Temblé tan fuerte que supe que Dios me estaba tocando de una manera especial. Así que después de la oración, es muy emotivo porque si no has experimentado la oscuridad lo suficiente, puede que nunca puedas apreciar la luz cuando finalmente llega. Después de la oración, una de las cosas más importantes que noté, que para mí fue lo más hermoso que Dios hizo por mí, es un corazón en paz. Ya sabes, no hay cantidad de dinero que pueda darte paz. Poder estar en una posición donde la gente te ofenda y ser capaz de decir, no, yo elijo mi paz, eso es poderoso, solo Dios te puede dar eso. Como pueden ver, tengo orejas pequeñas, no sé si lo pueden ver. En el trabajo, incluso recuerdo que en mis días de escuela la gente decía, tienes las orejas tan pequeñas, y se reían de mí. Me ofendía mucho porque decía, yo no pedí esto, simplemente Dios me lo dio. Eso fue en el pasado. Pero ahora en el trabajo, si alguien se burla de mis orejas, le digo, sí, fui creada por Dios de una manera asombrosa y maravillosa, y luego me río y lo olvido.
Entonces, si alguien quiere, ya sabes, cuando trabajas en un entorno laboral, trabajas con personas diferentes, con actitudes, caracteres y orígenes diferentes. Entonces, puede haber un poco de esto y aquello sucediendo allí. Pero ahora puedo decir que no permitiré que me roben el gozo en el nombre de Jesús. Y lo olvido, se va como el viento. Simplemente no me molesta cómo me miran los demás ni cómo se ríen de mí. Ya no me molesta, pero antes me estresaba tanto que incluso dormir era un problema. ¿Por qué diría él eso? ¿Por qué diría ella eso? Pero Dios me ha dado esa gracia, esa fortaleza, ese poder para proteger mi paz. No permitiré que el diablo me robe la paz. Mi paz es muy valiosa para mí, porque cuando estoy en paz, tengo a Jesús. Antes, no podía ser libremente cariñosa con mi esposo y decirle que lo amaba. Pero ahora puedo hacerlo. Eso es lo primero. Lo segundo, ya no contesto de mala manera. A veces simplemente me detengo y digo, está bien, y lo dejo. Y también cuando duermo, no experimento que un hombre tenga una aventura conmigo. Porque en el pasado, cuando dormía y me despertaba con ese ataque, me sentía de menos. Pero ahora no experimento eso y quiero agradecer a Dios. Pero una de las cosas por las que más agradezco a Dios es paz y gozo de Dios. No me preocupo innecesariamente y no permito que las cosas negativas que otras personas dicen afecten mi gozo o cualquier cosa que tenga que ver conmigo como persona. Ahora entiendo que no estamos luchando contra carne y sangre. Algunas personas son utilizadas por demonios sin siquiera saberlo, simplemente para atacarte. Ahora lo entiendo. A diferencia de antes, siempre quería llegar al fondo de las cosas. ¿Por qué es esto? ¿Por qué aquello? Pero hoy en día solo oro. Dios, no importa lo que pase a mi alrededor, tú siempre tienes el control. Y eso es lo más poderoso que Dios ha hecho por mí, la paz. La paz lo es todo. La paz es lo más hermoso porque cuando tienes paz, eres capaz de controlar tus emociones, cómo respondes y cómo hablas con la gente. Porque cuando estás en paz, eres capaz de hacer lo mejor que puedes. Y eso es lo que quiero agradecerle a Dios por darme su paz, incluso cuando no lo merecía. Y quiero agradecerle por eso. Antes, siempre quería estar sola en mi propio espacio. Como en mi propio dormitorio, cerraba la puerta, no quería tener a nadie cerca, quería hacer las cosas por mi cuenta, pero ahora cada vez que regreso del trabajo, mi esposo y yo nos sentamos en el mismo lugar. A veces nos reímos, bromeamos y hablamos de cualquier cosa, lo que sea. Y ahora amo a mis hijos, los amo profundamente. Siempre que trabajo mucho y no puedo pasar mucho tiempo con ellos, en realidad me molesta. Me estoy perdiendo cosas con mis hijos. Pero doy gracias a Dios por la gracia de poder amar a mi esposo como yo debo amarlo. Así que le doy gracias a Dios por eso. Ya no siento la picazón, que era lo más difícil, porque a veces me empezaba a picar delante de la gente y luego tendría que dejar esa área para ir a un área apartada, tal vez el baño, para intentar toser y encontrar formas de calmar la picazón, lo cual era muy difícil y vergonzoso a veces. Pero le doy gracias a Dios que me quitó esa picazón y ya no la siento. Y te doy gracias, Jesús, por eso. Gracias por sanarme. No sé qué fue, pero creo que Dios se encargó de ello, porque ya no lo experimento. Gracias, Jesús. Mi nombre es Andrés y solo quiero agradecer al Señor por su bondad, misericordia y gracia en nuestras vidas. Sí, mi esposa solía enojarse mucho. Muchas veces, incluso si intentabas hablar con ella, simplemente te respondía bruscamente. Se podía ver que ella no era feliz. Y aún con los niños, si la llamaban para intentar preguntarle algo, ella simplemente se enojaba y les decía que se fueran.
Entonces, había muchos problemas de ira que nos afectaban mucho, porque además cuando ella estaba enojada, pensaba que era porque yo había hecho algo. Si le hablaba y se enojaba, pensaba que era porque había hecho algo malo. Sabía que no había hecho nada malo, pero simplemente lo sentía así. Así que sí, fue difícil. Damos gracias al Señor porque ahora todo en nuestro matrimonio y el afecto ha cambiado. Hubo muchas veces antes en las que si la abrazaba, ella intentaba alejarse. Y entonces realmente quiero agradecerle al Señor por eso, porque ella definitivamente ha cambiado. Ella ya no está enojada, puedo abrazarla libremente, puedo estar con ella y hablar. Es maravilloso, por fin tengo la esposa que Dios me dio. Tengo dos consejos para todas las parejas que puedan estar pasando por esta situación que experimenté antes. Una cosa que quiero decirles es que no se den por vencidos con Dios. No importa cuán grande sea la tormenta, Él es más que capaz, como dice la Escritura, el que promete es fiel. Él nunca te dejará sin un testimonio. El otro consejo es que cuando hayas cometido un error en tu vida al no incluir a Dios, desde el comienzo de tu viaje, tu matrimonio, carrera o lo que sea, no huyas de Él, corre hacia Dios. Él nunca se avergüenza de tu situación. ¿De quién eres tú, tu origen o de dónde vienes? Él es un Padre amoroso. Él te dará la bienvenida en cualquier momento.